Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá les dejo una presentación de la unidad 2. Mírenlo. Cualquier duda, pregunta, consulta, me escriben y lo vamos viendo. Bueno, adelante con el tema. Los tributos son transferencias de fondos del sector privado al sector público, que se traducen en prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley y cuyo fin es cubrir el gasto público. El tributo puede también tener fines extrafiscales, como por ejemplo los tributos aduaneros protectores, ya sea para incentivo o desaliento a alguna actividad privada. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto es un tributo exigido por el Estado, pero ¿a quiénes? A quienes se encuentran en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Vemos qué significa el hecho imponible. Es una circunstancia prevista en la ley que da origen al nacimiento de la obligación del pago del impuesto. No es lo mismo decir tributo que decir impuesto. En el impuesto no actúa el Estado, no hay actividad inmediata y directa por parte del Estado respecto del obligado. El hecho elegido como generador no es un hecho cualquiera de la vida, sino que está caracterizado por su naturaleza reveladora, por lo menos de la posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Es decir, el ciudadano no recibe en forma individualizada una prestación del Estado, sino que lo que el Estado recibe de la recaudación de impuestos se aplica, por ejemplo, a salud, a educación, a seguridad. Los impuestos se clasifican en impuestos internos, que son aquellos que se perciben dentro del país, los externos, que se perciben con motivo de la entrada y salida de bienes en el país. Impuestos de cuota, se fijan determinadas alícuotas y su suma integra el monto total del tributo, por ejemplo el IVA. Los impuestos de cupo, se fija primero el monto a cubrir por los contribuyentes y según ese monto se establece la alícuota a pagar, por ejemplo bienes personales. Luego encontramos los impuestos ordinarios, que son los que tienen vigencia permanente. Los extraordinarios, que son aquellos transitorios o de emergencia. También encontramos los impuestos reales, en donde se considera la riqueza gravada sin tener en cuenta la situación personal del contribuyente, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Los impuestos personales, que acá sí se tiene en cuenta la situación del contribuyente, se tiene en cuenta su capacidad contributiva. Recordemos qué es capacidad contributiva. Es la disposición que se observa en el contribuyente para afrontar el sostenimiento del Estado. Se exterioriza a través del patrimonio, la renta y el consumo. Ejemplo de un impuesto personal sería el impuesto a las ganancias. Otra clasificación que podemos hacer es el de directos e indirectos. Acá se tiene en cuenta la traslación. Los impuestos directos son aquellos que no pueden trasladarse, por ejemplo, el impuesto a la renta. Los impuestos indirectos fueron concebidos para su traslación, por ejemplo, el IVA. Otros ejemplos de impuestos directos tenemos el impuesto sobre los bienes personales, los impuestos inmobiliarios, el impuesto al automotor, el Vemos ahora los efectos económicos de los impuestos. Ellos son la percusión, que es cuando el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho, es decir, aquel que por estar comprendido en el hecho imponible debe pagar el impuesto. Soporta el impuesto, no lo traslada. El otro efecto es la traslación. Es el efecto cuando el contribuyente de derecho logra transferir el peso del impuesto a otra persona, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado. Otro efecto es la incidencia. Este significa el peso efectivo que grava el contribuyente de derecho o el contribuyente de hecho. Y por último, la difusión, que
que es la irradiación en todo el mercado de los efectos económicos del impuesto, efectos tanto en la oferta como en la demanda y en los precios. Las tasas son contraprestaciones económicas que realizan los contribuyentes por un servicio prestado por el Estado. Tienen carácter tributario, ya que es una prestación que exige el Estado en ejercicio de su poder de imperio. Únicamente puede ser creada por ley, aunque esta característica a veces no suele cumplirse. Su hecho generador se integra con una actividad que el Estado debe cumplir que está vinculada en el obligado al pago. Lo recaudado debe destinarse exclusivamente al servicio respectivo. El servicio es divisible. ¿Qué diferencias existen con el impuesto? La más evidente es la vinculación de la tasa con la actividad estatal. En el impuesto, esta actividad no existe, o al menos en forma inmediata. A diferencia del impuesto, en la primera fase, la tasa es voluntaria. Las contribuciones son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos. Su característica radica en que requiere una actividad productiva de beneficio. Debe producir un beneficio. Lo diferencia del impuesto porque requiere una actividad productora de beneficio y la diferencia de la tasa ya que ésta no siempre produce ventajas. ¿Cómo se clasifica? En mejoras, que es cuando se beneficia al contribuyente a través de obras públicas, con el peaje, que es una prestación dineraria que se exige por la circulación en vía, ya sea de comunicación vial o hidrográfica, y para fiscales, por ejemplo, las contribuciones sociales y sindicales. Bueno, ya hablamos lo que son los tributos, así que ahora vamos a ver lo que es un sistema tributario. Es un conjunto de tributos establecidos en un país y debe responder a principios económicos y políticos en un contexto económico-social determinado y debe contribuir a conseguir el óptimo bienestar social de la población. El sistema tributario está compuesto por 4 elementos: la política tributaria, el derecho tributario, la administración tributaria y el comportamiento del contribuyente. La política tributaria son estrategias que utiliza el Estado para obtener recursos. Deberá determinar el monto que por vía fiscal se pretende recaudar. Deberá establecer sobre qué sectores y de qué manera se repartirá la carga y qué tipo de tributos es conveniente aplicar. El segundo elemento es el derecho tributario. Instrumenta la política tributaria a través de las leyes. Es decir, el derecho tributario conforma todo tipo de normativa necesaria para aplicar la política tributaria. Y hay 4 elementos que debe contener este derecho tributario. El primero es la determinación del hecho imponible. El segundo, el nacimiento de la obligación tributaria. El tercero, tipo de tributo y sus efectos económicos. Y el cuarto, la base de la determinación. Tercer elemento, la administración tributaria. Es quien aplica la legislación facilitando el pago de los impuestos y fiscalizando su correcta aplicación. La Administración Tributaria estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que es un organismo creado por el Decreto 618 del año 1997 y que regula su competencia. Por último, el cuarto elemento, que es el cumplimiento del contribuyente, son las obligaciones tributarias de los contribuyentes y es la conducta que tienen estos respecto de las obligaciones que les imponen las leyes y normas complementarias. Los principios doctrinarios y constitucionales son principio de legalidad,
principio de equidad, principio de igualdad, principio de proporcionalidad, principio de generalidad y principio de no confiscatoriedad. El principio de legalidad significa que todo tributo debe estar creado por una ley. Principio de igualdad significa igualdad entre semejantes, tributos iguales entre personas que se encuentran en situaciones análogas, en un mismo rango de capacidad contributiva. El principio de generalidad significa que los tributos deben abarcar las distintas formas de exteriorizar la capacidad contributiva, deben abarcar íntegramente a las distintas personas y a los diferentes bienes. ¿Qué significa el principio de no confiscatoriedad? Deben garantizar la propiedad privada, no deben abarcar una parte sustancial de la propiedad privada o de su renta. El principio de proporcionalidad significa que los tributos deben estar de acuerdo con la capacidad contributiva, en correspondencia al patrimonio, a las ganancias y a los consumos de las personas. El principio de equidad, también llamado principio de justicia, sintetiza a todos los demás principios tributarios. Igualdad y equidad. Dos términos que, si bien son principios vinculados, estrechamente relacionados, son términos diferentes. Para poder comprenderlos debemos conocer sus conceptos. Igualdad es la disposición a tratar a todos los ciudadanos del mismo modo, sin importar su género, raza, posición social o cualquier otra característica o cualidad. En cambio, equidad es la capacidad de ser justos o de impartir justicia, partiendo del principio de la igualdad, pero considerando las necesidades individuales y las circunstancias de cada ciudadano. Nuestro país adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Así lo establece el artículo 4 de la Constitución Nacional. El mismo dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Ahora, gobierno federal, ¿podemos decir que es igual a gobierno descentralizado? Federalismo fiscal significa descentralización del sistema público. Bulgoni sostiene que federalismo y descentralización no es lo mismo. Descentralización es una solución administrativa a problemas administrativos. En cambio, federalismo es una respuesta política a problemas de índole políticas. Tras el federalismo está la historia. ¿Cuál es el fundamento del sistema fiscal descentralizado? Cada provincia, cada municipio tiene la autoridad política para generar recursos y satisfacer necesidades, independientemente de lo que haga la nación, y tiene la autoridad política autónoma para producir los servicios que la gente requiere y pueda pagar. En esto se fundamenta un sistema fiscal descentralizado. Las provincias conservan todos los poderes no delegados por la Constitución Nacional al Gobierno Federal. Esto lo establece el artículo 104 de la Constitución. Los municipios tienen las atribuciones que las respectivas provincias le otorguen. En base a estas disposiciones constitucionales, la doctrina ha clasificado las potestades de la siguiente forma. Nación y provincia tienen un poder tributario originario, en cambio los municipios tienen un poder tributario derivado. Antes de la reforma del año 1994, a los municipios se los consideraba meras delegaciones de las provincias. Actualmente se les reconoce autonomía. En el orden tributario, la Constitución Nacional determina para la Nación la potestad de establecer derechos aduaneros de importación y exportación. Le prohíbe las aduanas interiores. Podrá establecer impuestos directos por tiempo determinado y en circunstancias excepcionales y vinculadas a la defensa o el bien general del Estado. Podrá establecer impuestos indirectos en concurrencia con las provincias. A las provincias le prohíbe establecer derechos aduaneros, le prohíbe establecer impuestos directos que han sido establecidos por la nación mientras dure su temporalidad,
y le da la potestad para establecer impuestos indirectos en concurrencia con la nación. A los municipios existe una distribución de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Cada nivel posee la facultad jurídica de exigir contribuciones respecto a las personas o bienes que se hallan en su jurisdicción. El Estado Nacional posee en forma exclusiva y permanente el producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional, y así lo establece la Constitución Nacional. En cambio, las provincias poseen en forma exclusiva y permanente el producto de los impuestos directos, que se definen como aquellos que gravan manifestaciones directas de capacidad contributiva como el patrimonio y la renta. La nación y las provincias, en forma concurrente y permanente, poseen el producto de los impuestos indirectos, definidos como impuestos que gravan manifestaciones indirectas como el consumo, la transferencia de bienes o el volumen de negocios. El artículo 123 de la Constitución Nacional le otorga autonomía a los municipios. Hacemos una breve referencia histórica. Hasta fines del siglo XIX, la nación se financiaba principalmente con lo producido de los derechos de importación y exportación, y en menor medida de lo producido por la explotación y venta de tierras públicas y de algún empréstito. Las provincias aplicaban gravámenes denominados impuestos internos. Más tarde la nación también comenzó a aplicar impuestos internos. Veamos cuáles fueron los antecedentes al actual régimen de coparticipación sancionado en el año 1987 y con vigencia a partir del 1 de enero de 1988. En el año 1930 se sancionó el impuesto a los réditos, que era un impuesto directo, es el antecesor al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ventas, que es un impuesto indirecto. Luego de que las provincias renunciaran a los llamados impuestos internos, las mismas obtienen sus recursos de lo recibido de la coparticipación federal, de los impuestos sobre los inmuebles y automotores, del impuesto a los sellos, del impuesto a los ingresos brutos. Y los municipios obtienen sus recursos. ¿Qué es el régimen de coparticipación federal de impuestos? El artículo 75 de la Constitución Nacional establece la distribución de los recursos fiscales entre la nación y las provincias a través de una ley convenio, Coparticipación Federal de Impuestos.
Bien, ¿qué impuestos se coparticipan y cuáles no se coparticipan? Esa es la pregunta. Los impuestos nacionales existentes o a crearse son los impuestos coparticipados. El monto a coparticipar no podrá ser inferior al 34% de la recaudación efectiva de los recursos nacionales, tengan o no el carácter distribuible. ¿Quién tendrá el control y la fiscalización de la ejecución? Bueno, la Constitución Nacional. Para tener en cuenta otros antecedentes de acuerdos entre nación y provincia,